pues la fe, la certeza de lo que esperas. Es pues la fe, el motor que impulsa tus velas. La fe te hace descubrir el poder que se encierra en ti, para ver lo que no se ve, para poder seguir. Es pues la fe, la moneda que adquiere todo. Es pues la fe, más valiosa que el mismo oro. La fe te sostiene mirando hacia el frente. Por la fe lucha fuerte quien espera algo más. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso, la fe sigue luchando. Hola, buenas tardes, Dios te bendiga, bienvenido a este espacio de la Iglesia Camino Nuevo que se llama Punto de Unión. ¿Quién te habla? El pastor Claudio. Y como todos los viernes de 6 a 7 vamos a estar compartiendo palabra de Dios. Y bueno, hoy no es la excepción, hermano. Vamos a compartir palabra. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos edifique. Necesitamos ser edificados sobre la roca, ¿verdad? Sobre la palabra del Señor. Yo voy a hacer una breve oración y vamos a comenzar. Padre, gracias en esta tarde. Te lo hago en el nombre de Jesús. Usa mi boca, mi ser, Señor, para que tu palabra pueda ser, Señor, predicada, expuesta, Señor, para que hagas la obra que tú ya tienes planeada. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bueno, hay una palabra que Dios puso en mi corazón con referencia a un evento que se va a desarrollar en la iglesia Camino Nuevo en Ciudad Evita, en la Aquila y la Viudita, donde nosotros estamos, atrás del Hospital Balestrini. Y la temática es hoy una ofrenda, es el tercer año consecutivo que hacemos, se trata de Jesús. Y bueno, es una noche de adoración, es para adorar, soy una ofrenda. Y en esa temática el Señor va cargando mi corazón de lo que es la adoración, de lo que el Señor espera de nosotros respecto a la adoración, ¿no? A que en esta tarde vamos a abordar ese tema y vamos a leer en el capítulo 4 de Juan, un versículo, y de ahí nos vamos a desarrollar. De ahí vamos a usar de plataforma para poder despegar y que el Espíritu Santo nos lleve hacia donde nos quiere llevar en esta tarde. Juan capítulo 4 y verso 34. Leo en el nombre de Jesús, la palabra dice: Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Tremendo. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que haga su obra. Y acá parece que no dice nada, pero es extremadamente mucho lo que dice. Y vamos a ponernos en órbita, en situación de dónde está desarrollado este versículo. Es en el pasaje o en el capítulo 4, donde habla de la mujer samaritana, donde Jesús tiene un encuentro con esta mujer. Lo habrás escuchado un montón de veces a la prédica esta de la mujer samaritana. Y casi donde va a terminar el capítulo, se desarrolla esta conversación que tiene con los discípulos. Los discípulos no estaban con él porque habían ido a la ciudad a comprar comida, y él quedó en el pozo donde tiene el encuentro con la mujer samaritana. Y terminada la conversación con la mujer, los discípulos vienen con esa comida, y él en el versículo 34 quedó registrado que le dice que mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Entonces vamos a entender por qué les dice así el Señor. Él se refiere a la comida. Lo que sería la comida para nosotros es el sustento, es lo que a nosotros nos da
la posibilidad de seguir vivos, ¿no? Porque mediante el alimento nosotros recibimos proteínas, nutrientes, vitaminas, donde el cuerpo necesita ese alimento, o sea que es el sustento, el sostén, el que te prepara todo el cuerpo para que pueda funcionar. Bueno, Jesús le dice a los discípulos que lo que a él hace, que lo sostiene en esta vida, es que haga la voluntad del que lo envió y que cumpla su obra. Qué tremendo, ¿no, hermano? Donde Jesús le dice a los discípulos, en el versículo 4 creo que es, igual lo vamos a leer, 4 de este mismo capítulo, en el 6. Si tenés tu Biblia, acompáñame que... A ver, en el 6... perdóname, por favor, que... Así, en el 6, sí. Y estaba allí el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó y así junto al pozo, y era como la hora sexta. Y estaba allí el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta, como el mediodía, ¿no? Era la hora de la comida. Al mediodía las personas tienen programado comer. Y la hora sexta es la hora en el calendario hebreo, en la hora hebrea, es la hora 1 cuando sale el sol y la hora 12 cuando se pone el sol. Ellos dividen así. Este era como la hora sexta, más o menos de las 6 de la mañana, era como las 12 y media del mediodía, donde sucede esto, pero aquí el escribiente, Juan, hace escribir y queda registrado que entonces Jesús cansado del camino. Bueno, Jesús no estaba cansado del camino. Jesús tenía una cita programada. Él estaba muy, muy consciente de lo que iba a pasar, donde iba a tener el encuentro con esta mujer de Samaria, una samaritana, iba a tener una conversación, porque él después iba a ir a Samaria, pero necesitaba encontrarse con ella, porque ella lo iba a presentar. Qué tremendo, ¿no? Una mujer que realmente tenía una reputación y era no muy productiva su reputación. Era conocida por todo el pueblo, pero no era muy bien conocida por sus obras de bien. Era, más vale, no era muy... Por eso ella iba, en vez de ir temprano a buscar el agua, fue al mediodía, fíjate, para esquivar a toda la gente. Pero esto no tiene que ver con lo que está referido la tarde de hoy a la adoración. Estoy haciendo referencia nada más de cómo sucede un poquito este capítulo 4 de Juan. Y cuando los discípulos vienen con la comida, le ofrecen la comida y él les contesta de una forma contundente: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Mi sustento, lo que a mí me da las ganas de vivir, lo que a mí me da la fuerza para vivir, es que haga la voluntad del que me envió. Es maravilloso ver cómo Jesús estaba realmente enfocado. Él estaba enfocado en lo que Dios le había determinado que tenía que hacer. Estaba enfocado porque él no se deja llevar por ninguna necesidad humana. Él era 100% Dios, 100% hombre, pero no se dejó llevar por una necesidad humana. Él quizás estuvo cansado, pero más que cansado, él sabía que iba a tener un encuentro con esta mujer, porque desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, estaba todo programado de esta manera. Por eso cuando él elige los discípulos, no los eligió de casualidad, él los buscó porque ya estaban programados, ya era ese grupo de hombres los que estaban seleccionados, preparados para ser llamados y para que después puedan hacer la obra que él dejó aquí en la tierra. Entonces vemos acá de qué manera el Señor está adorando al Padre y qué es lo que nosotros tenemos que hacer.
en la conversación con la mujer samaritana, en el versículo 22, fíjate, dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, o sea, no es mañana ni después, ahora, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y lo que adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Y esto es clave, hermano, en lo que está buscando el Padre. El Padre no está buscando personas, no. Él ya sabe quiénes son los que adoran en espíritu y en verdad, y que se tienen que poner a adorar en espíritu y en verdad. Él no está en busca de adoradores. ¿Y qué es adorar, hermano? Fíjate, por eso te leí el versículo 34. Es hacer la voluntad del Padre. Eso es adorar. Hacer la voluntad del Padre. Cuando Abraham recibe la instrucción de Dios que tenía que sacrificar a Isaac, su hijo, su heredero, la promesa que Dios le dio, su único hijo legítimo, él no dudó. Pero hay algo aún más sorprendente todavía. Cuando llegan al monte donde iba a ser adorado, sacrificado Isaac, le llama la atención él al padre y le dice: tenemos la enramada, tenemos el cuchillo, ¿y dónde está la ofrenda? Dios proveerá. Y cuando Abraham arriba en el monte lo estaba enarbolando a Isaac, él entendió que él era la ofrenda. ¿Cómo se entregó Isaac? Porque no pataleó, no chilló, no se quejó, no se opuso absolutamente bajo ningún punto de vista. Él reconoció que era la ofrenda. No sé si estás pudiendo entender, hermano, hermana, lo que es adorar a Dios. Porque cuando Abraham subía al monte, los dos colaboradores que llevaban quisieron subir, le dijo: no, esperen acá. Nosotros subiremos, adoraremos y descenderemos. O sea que adoraremos, obedeceremos a Dios, obedeceremos al Padre y venimos de nuevo. O sea que Isaac estaba todo atado arriba, entre medio de las ramas, y en el momento preciso que lo iba a degollar, porque esa era la instrucción de Dios, no era el deseo de Dios que lo mate, sino lo estaba probando. Y no solamente lo probó a Abraham, sino también a Isaac, porque entendió que él es la ofrenda. Si bien el Señor no quiere holocaustos, no quiere sacrificios, quiere un corazón contrito y humillado, eso es lo que dice la palabra de Dios, pero en el momento cuando nosotros tenemos que ser una ofrenda para Dios en obediencia, un culto racional a Él, muchas veces ponemos oposición. Por eso Jesús los está disciplinando a sus discípulos en decirle: ustedes fueron a buscar comida porque están ocupados en querer comer. Más allá que era la hora del mediodía, estaban cansados de la caminata, porque allá no había remis, hermano, no había auto, en colectivo, había que caminar, y eran caminatas largas en tierras desérticas, quizás con escasez de agua, exposición del sol. Entonces no era bonito estar caminando, pero los está disciplinando en que es más importante hacer la voluntad del Padre que hacer las necesidades básicas nuestras. Eso es la adoración. Por eso Jesús le dice a la mujer samaritana: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Qué potente, hermano, esto. Esto es realmente potente, porque Jesucristo avisó en el libro de Mateo, lo vamos a leer, en el capítulo 24 de Mateo, donde habla de los tiempos del fin. Él deja un panorama de cómo estará la tierra
en el tiempo que Él venga, hermano. En el versículo 37 dice, 24:37 de Mateo, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, y dándose en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La gente va a estar ocupada en sus cosas. Eso es lo que le quiere decir el Señor a sus discípulos y a nosotros, de que estamos muy ocupados en nuestras cosas, hermano. Estamos muy metidos en nuestras cosas, pero no estamos enfocados en las cosas del Señor. Y si vos buscas la definición de enfocado, en alguna parte vas a encontrar que dice, donde para hacer lo que tenés que hacer, vas a tener que dejar de lado cosas importantes. Y a veces no queremos dejar nuestras cosas de lado, porque estamos muy, muy metidos en lo que nosotros queremos hacer. Y yo no es en forma de criticar, hermanos. Muchas veces hacemos cosas que para nada, primero, ni son bíblicas, ni son necesarias, ni es la forma correcta, porque cuando nosotros hacemos lo que a nosotros nos parece, y me refiero al desarrollo de las iglesias, en las actividades, cuando por ejemplo llega Halloween, yo he oído y me he informado de que hubo muchas iglesias que hicieron Noche de Luz, con temáticas para querer contrarrestar cómo Halloween cada vez está más metido en el mundo, en las costumbres mundanas, y donde a los niños los disfrazan de un montón de barbaridades y los hacen pedir golosinas y andan recorriendo las casas. Y para contrarrestar eso, ellos dicen de que vamos a hacer esta actividad. Pero hermano, no es la forma que nosotros tenemos que hacer. Hay un pasaje que el Señor dice, el que no junta con nosotros, desparrama. Y cuando el Señor dice el que no junta con nosotros, quiere decir el que no hace lo que nosotros tenemos que hacer, que es lo que está en la Biblia, ¿no? No podemos agregar cosas según nuestro parecer, nuestro criterio. Vamos a hacer esto porque está bien, no podemos quedarnos quietos ante esta situación. Pero el que no junta conmigo desparrama. Nosotros debemos juntar mediante la palabra, mediante nuestras buenas obras, y es una forma correcta, sin tener que hacer este tipo de cosas, juntar con el Señor Jesucristo, por ejemplo, de no hacer nada y que nuestros hijos no se presten al juego de los demás. Hablarles previamente, porque nuestros hijos también van a colegios estatales o quizás van a colegios privados donde hay gente del mundo. Son pocos los cristianos que pueden mandar a sus hijos a colegios privados cristianos, ¿verdad? Porque colegios estatales cristianos no hay. Cristiano evangélico hablo, ¿no? Sí hay muchos estatales y privados que le llaman cristianos, pero son católicos. Yo hablo cristianos evangélicos. Hay algunos colegios aquí en La Matanza, que de donde somos la audiencia y habitamos acá en este territorio matancero. Hay varios colegios, pero son de costos que quizás no todos los padres pueden mandar a sus hijos a este tipo de colegios donde no se van a encontrar. Pero los que mandamos al colegio, a nuestros hijos, colegios estatales, que hay todo tipo de costumbre, nosotros los tenemos que educar en casa a los nuestros, que los nuestros no se presten a ese tipo de cosas, y ahí ya es una forma de juntar con Jesucristo y no hacer lo que a mí me parece. Entonces él acá a sus discípulos le dice que mi comida, mi sustento, mi fuerza está en hacer la voluntad del que me envió. Y a nosotros también el Señor nos envió.
ir por todo el mundo, anunciar a las naciones, predicar el Evangelio. El Señor a nosotros también nos envió, Jesucristo nos envió. Acá fue Él enviado por el Padre. Y lo que lo sostenía y le daba fuerza es hacer la voluntad y acabar su obra, dice. Y que acabe su obra. Pero en Mateo habla el Señor, lo que te leí recién, que la gente va a estar distraída. De eso habla estos versículos, que será como en los tiempos de Noé. La gente, como quizás, que fue público, muchos cometieron errores grandes, donde el Evangelio venía con una fuerza tremenda en la década del 80, 90, y después hubo algunos que quizás se dejaron influenciar por codicia, avaricia, empezaron a hacer cosas no correctas, y eso quizás desprestigió, que esas son tareas del diablo, desprestigiar a los siervos de Dios, porque se prestan al juego de él, porque quizás sus concupiscencias no fueron sanadas, no huyeron de las concupiscencias mundanas, porque así dice en el libro de Efesios capítulo 2, verso 2, de que en otro tiempo estábamos en el mundo, en la corriente del mundo, pero ahora estamos en el Señor, y habiendo huido de aquellas concupiscencias, hoy nos mantenemos firmes en las cosas de Dios. Y concupiscencia quiere decir deseos desmedidos terrenales. Eso es concupiscencia. Deseo desmedido. Entonces quizás la gente con esta distorsión, por eso Jesús dijo, el que no junta conmigo desparrama. Empezaron a hacer por la necesidad quizás de cubrir alquileres de locales, quizás deseo de querer aumentar la congregación, que no es un enfoque directo nuestro que tenemos que tener, si nosotros tenemos que predicar y que vengan a la casa del Señor la mayor cantidad de gente que el Señor envíe, no que nosotros traigamos. Son dos cosas distintas. En nosotros querer traer gente y recibir la gente que el Señor envía. Cuando nosotros empezamos a hacer actividades que salen o que son extra bíblicas, y hermano, no estamos juntando con el Señor. Hay un montón de actividades que quizás se hacen que son extra bíblicas, no están en la Biblia. Nosotros en la iglesia no tenemos que ser un lugar de entretenimiento. Nosotros no estamos para entretener a nadie. El Señor dice, hablarás mi palabra, escuchen o dejen de escuchar. Nosotros debemos hablar en las iglesias la palabra de Dios y nada más que la palabra de Dios. No podemos, esto es muy duro, esto es muy violento, esto va a espantar a la gente. Hermano, nosotros debemos hablar la palabra de Dios. Que se arrepientan, que se vuelvan del pecado, que se pongan en común unión con Dios, porque si no el Señor los va a encontrar cuando Él venga, como en los tiempos de Noé, dice. Cada uno haciendo sus cosas, comiendo y bebiendo, dice aquí la palabra, en Mateo 38. ¿Verdad? Ocupados en sus cosas y desatendidos de las cosas que convienen. También el Señor dice de que de nada sirve ganar el mundo entero si se pierde tu alma. Por ahí estoy tan afanado en querer ganar almas que no estoy ocupado de lo más importante, que es mi relación íntima con Dios. Ahora, ¿cómo se logra lo que Jesús está haciendo aquí? En Juan capítulo 4, verso 34, que mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Esto demuestra un enfoque extremadamente central en las cosas de Dios, enfocado, mirando solamente las cosas de Dios. ¿Y cómo vos podés mirar solamente las cosas de Dios metido acá, en este mundo que está tan contaminado, que es tan seductor, que es tan llamativo, ofrece cosas que realmente son atrayentes, y hay una sola forma de estar enfocado en las cosas de Dios. Nosotros tenemos la herramienta de su palabra y la oración, hermano. Nosotros debemos orar y leer la palabra. De esta forma no vamos a salir
de lo que Dios nos manda. Es el andanivel que el Señor nos da, es la Jerusalén espiritual, es la muralla espiritual, el que dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa muralla invisible es la palabra de Dios y la oración, es la obediencia a Él, en donde yo me sujeto, me someto a la voluntad de Él. Es lo que está haciendo Jesucristo, Él sometido extremadamente a las cosas de Él, porque esto nos enseña a nosotros que lo importante es lo eterno, hermano, no lo momentáneo de ahora, de este tiempo, pequeños logros que pueda llegar a tener. Acá lo importante es lo eterno, y que Jesús vino a enseñarnos cómo poder estar bajo el abrigo del Altísimo, y es mediante la voluntad del Padre. Que nosotros hagamos la voluntad del Padre, que no salgamos de ese enfoque. Por eso es que nosotros debemos orar y leer, no hay otra forma, hermano. No hay otra manera de poder estar enfocado en las cosas de Dios. Si por ejemplo paso 3, 4, 5 días, 6 días sin leer la palabra, que cuando vos te llegás o te dejás influenciar por otras cosas, nosotros necesitamos palabra de Dios, es lo que aumenta nuestra fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Yo tengo que oír palabra de Dios, tengo que estar todo el tiempo, toda hora, porque es peligroso, hermano. Y si en esos 4, 5, 6 días me da que tengo que tomar una decisión, hermano, voy a tomar la decisión incorrecta. Y ni hablar si soy una persona que solamente me alimento de lo que voy a la iglesia. Porque después tengo tantas tareas cotidianas en mi trabajo, en mis estudios, en mis quehaceres cotidianos, que no me hago de tiempo para leer la palabra, para orar. No tengas duda que vas derechito, hermano, a tomar decisiones incorrectas. Por eso es importantísimo el leer y el orar, para que en este mundo que tengo que estar tomando decisiones todo el tiempo, todo el día, todos los días, a cada momento tengo que estar tomando decisiones, decidir lo correcto, lo que me va a mantener en salva mi alma. Porque de eso se trata. No, hermano, pero usted se quedó atrás, la salvación es por gracia. Pero la persona que recibe la salvación por gracia, porque, hermano, por más que yo ore, lea y haga todo lo demás, no alcanza para que por hacer eso gane la salvación. No. Ahí viene la salvación por gracia. Pero la persona que no lee, porque voy a la iglesia una vez por semana, o cada 15 días, no, ahora Dios me hizo algo que me enojé y dejé de ir a la iglesia, porque suele pasar y hay gente que se siente ofendida y deja de ir a la iglesia. Se ofendió con Dios, se ofendió con algún hermano, se ofendió con el pastor, deja de ir a la iglesia. Siendo que es el lugar donde no te salvás por ir a la iglesia, pero es el lugar que te ayuda a estar en común unión con tus hermanos, en donde sos parte de una comunidad, ¿verdad? No una secta, una comunidad. Nosotros no somos ninguna secta. Tenemos que ser una comunidad, porque lamentablemente hay algunos que se manejan como si fuera una secta. Invitás a alguien para que venga a una actividad que haces en la iglesia y no los dejan venir. No vas para acá, no vas para allá. Y eso se forma en una secta, porque nuestro trabajo es orientarlos en la palabra, pero meternos en la vida privada de la persona ya no es nuestra tarea, nuestro trabajo. Nuestro trabajo es predicar la palabra. Como Jesús le dice acá a los discípulos, mi comida y mi bebida es que haga la voluntad del que me envió. Ese es nuestro sustento, que nosotros podamos hacer la voluntad del que nos llamó. Y ahora somos enviados por Cristo. Hemos sido reclutados por Cristo y ahora nosotros estamos haciendo la voluntad de Cristo,
que es que vayamos a todas las naciones y que prediquemos el Evangelio. Pero antes de querer hacerme el que voy a las naciones, primero tengo que ser ejemplo en mi familia, en mi barrio, en mi comunidad, ¿verdad? Y después, si hay voluntad de Dios, iré a algún lugar, pero eso de andar yendo de acá para allá y no siendo ejemplo en lo básico, tampoco es correcto. Una persona, le voy a pedir a Mauro si puede preparar un tema, le iba a dar un tema yo y como dicen ahora los chicos, me colgué, si él puede preparar un tema. Y te voy a buscar un personaje donde tiene un encuentro con Jesús y fue enfocado en la obra de Dios y no se desenfocó nunca. Vamos al temita ese que Mauro nos prepara y volvemos. Gloria a Dios. Pedacito de tema nada más, si no, no va a alcanzar el tiempo, hermano. Bueno, hay dos mensajitos. La hermana Teresa Zurita manda saludos a toda la audiencia y le decimos gracias a la hermana Teresa. Y también el hermano David hace un aporte que es interesante lo que dice. Dios los bendiga, hermanos. ¿Puede ser que nuestro Señor Jesús estaría ayunando? Un signo de pregunta. Bendiciones. Y como el ayuno es secreto, si es el caso, pone. Podría ser, perdón, podría ser, pero yo interpreto que el ayuno tiene que ser algo en secreto, pero también en algo privado. Es cierto que en algunos pasajes dicen que si estamos ayunando, que no se note en nuestro rostro, de que estamos todos así demacrados y andar contando al público, al pueblo, no, sí estoy ayunando. No, tiene que ser algo secreto. Puede ser que el Señor haya estado ayunando y que el ayuno lo lleva a estar enfocado realmente en las cosas de Dios. Muy buen aporte, hermano, muchas gracias. Puede ser que haya estado ayunando el Señor Jesucristo cuando le dice a los discípulos, mi comida y mi bebida es que haga la voluntad de Él que me envió y que acabe su obra. Gloria a Dios. Te decía antes del tema de que te voy a presentar un caso de bíblico de una persona donde el Señor Jesucristo lo enfoca. Y antes de... bueno, mientras te estoy leyendo voy a ir buscando
voy a ir buscando algo que tengo por aquí guardado en el celular. Vos mientras tanto buscá en tu Biblia en Hechos capítulo 22. Hechos 22. Y te voy a compartir algo. Gloria a Dios. Sí, acá, lo que quiere decir enfocado. Estar enfocado. Antes de leerte lo de Hechos 22, te voy a decir. El enfoque es un estado mental que ocurre cuando le prestás atención a una sola tarea e ignorás las distracciones externas. En el entorno del trabajo acelerado de hoy día, eso significa que el verdadero enfoque suele ser un acto de priorización, porque para estar enfocado en una cosa tienes que ignorar muchas otras. Y es lo que te decía hace un rato, ¿no? Nosotros para estar enfocados en las cosas de Dios tenemos que ignorar muchas otras cosas que suceden a nuestro alrededor, que el enemigo va a hacer para querer distraernos, sacarnos, como dice Hebreos capítulo 2, verso 2, puesto los ojos en Jesucristo. Nosotros tenemos que tener nuestros ojos en Jesucristo, que es la palabra, y no dejarnos desenfocar, empezar a prestar atención a otras cosas. Y este hombre que te lo voy a marcar acá, que es el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, en un momento recibe instrucciones precisas del Padre a través de Jesucristo, el cual lo enfocó en extremo en la tarea que él tenía que hacer. Hermano, esos son los adoradores que el Padre está buscando que le adoren, y el que está buscando que adores o que adoremos, hermano, no es que él está escarbando a ver si encuentra. No, él ya sabe quiénes son. Está buscando, está provocando. El Padre está provocando que nosotros de una vez por todas nos enfoquemos en lo que tenemos que hacer, en las cosas de Él, y no nos dejemos distraer por cosas que el enemigo nos va a proponer, ¿verdad? Y hasta en la misma iglesia te va a proponer para que salga del enfoque de lo que tenés que hacer en la iglesia, y es juntar junto al Señor Jesucristo, y eso refiere a que no hacer nada que esté fuera de la Biblia. Dentro de la Biblia todo, fuera de la Biblia nada. Entonces te voy a leer unos versículos que habla de que el apóstol Pablo sí realmente estuvo con Jesucristo, más allá que no fue un discípulo de Cristo presente, pero sucede algo en el versículo 14, donde Ananías, por instrucciones precisas de Jesús, pone las manos en los ojos de Pablo, recobra la vista, y en el 14 dice, y él dijo, Ananías le dice, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo, y oiga la voz de su boca. El justo, Jesucristo, le iba a dar instrucciones precisas a Pablo, instrucciones que venían del Padre. Porque así le dice a Ananías, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. ¿Mediante quién o por medio de quién conoció la voluntad? Por medio del Padre. ¿Y quién era la persona encargada en darle la voluntad del Padre al apóstol Pablo, a Saulo de Tarso? Fue Jesucristo. Él estuvo un encuentro directo con Jesús, y te estoy hablando no el Jesús que anduvo aquí en la tierra, sino ya el Jesús sentado a la diestra del poder. Yo no sé cómo sucedió este encuentro, si fue llevado en el Espíritu, si Jesús dejó el trono y descendió y habló, no sé cómo fue el encuentro, pero acá si lo dice, de alguna manera, en la creatividad de Dios, Él hizo de que Pablo pueda ver al justo y reciba las instrucciones que Él le encargó al justo, que es Jesucristo, que le diera. Y fue una forma tremenda, contundente, que Pablo en ese preciso momento nunca más salió del enfoque de Jesucristo. ¿Y qué hizo Pablo? Ignoró muchas otras cosas para no desatender la tarea para la cual fue escogido. Y dice el Señor en Lucas que a causa de los escogidos que escogió Dios, acortó aquellos días, dice. A causa de los escogidos
El Señor hace todo. Por eso Él está buscando que los que adoran en espíritu y en verdad, adoren. Entonces, vamos a ir más o menos cerrando todo lo que hemos estado hablando en este tiempo, que adorar a Dios, sí es lindo ir a la iglesia, levantar las manos, tener un momento de música, yo le llamo música melódica, ¿viste? Porque te bajan los ritmos musicales y nos dicen de que eso es adorar a Dios, pero la adoración al Padre, hermanos, no es que vamos a la iglesia y levantamos las manos y cerramos los ojitos y después de nuestra vida cotidiana, ¿qué? Porque a eso se refiere en espíritu, que sería levantar las manos y adorar y tener ese momento de relajación, si querés te digo, pero en verdad es que mediante mis obras le den la gloria al Padre que está en los cielos. O sea, de que adorar al Padre en espíritu y en verdad es una tarea, hermano, de estar enfocado. Si yo no estoy enfocado en las cosas de Dios, va a haber una parte que yo voy a dejar de costado. Y estar enfocado en las cosas de Dios implica ignorar muchas otras cosas que el enemigo nos está proponiendo todos los días a que hagamos. El evento de Soy una ofrenda, de Se trata de Jesús, que vamos a hacer en la iglesia, se refiere a esto, hermano. Lo nuestro no es una iglesia de entretenimiento donde hacemos actividades para entretener a la gente, no. Somos una iglesia en la que predicamos la palabra de Dios. Tiene primordial espacio la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que a nosotros, como espada de dos filos, va a ir cortando, va a ir podando, va a ir limpiando, como dijo Jesucristo, mas vosotros por mi palabra estás limpios. La palabra de Dios es la que nos limpia, hermano. La palabra de Dios es la que nos separa del mundo. La palabra de Dios es la que nos edifica. La palabra de Dios es la que aumenta la esperanza, pone a flor de piel la fe, hermano. Y nos manejamos por fe, no por vista. El enemigo trata y hace todo para que nos manejemos por vista, para que seamos seducidos por lo que vemos, y es todo lo contrario. El que no junta conmigo desparrama, dice el Señor. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que hacemos, de por el afán de querer hacer cosas, estoy desparramando. Dijo uno, ojo al piojo, tenemos que tener sumo cuidado de no inflar las cosas, de no adular a nadie. Estamos para ayudar, somos digamos, el motorcito para muchos, para que los estimulemos hasta que ese motorcito empiece a funcionar solo. El mayor logro para un pastor no es tener 300 dependientes, sino tener personas dependientes del pastor, sino personas que van creciendo y van solos empezando a caminar en espíritu y en verdad en la presencia de Dios. Porque el que habita el abrigo del Altísimo, ahí está hablando también de estar en la presencia de Dios, que la presencia de Dios no es un acto emotivo, es una constante que tenemos que vivir los hijos de Dios, estar en su presencia. Vos sabías que el Señor a nosotros también nos puso en el huerto del Edén. Y el huerto del Edén es ese, el que habita el abrigo del Altísimo. Y nosotros en ese huerto tenemos que cuidar de que tengamos buenos frutos, cuidar esos frutos, que haya buenos frutos. Y los frutos, hermanos, no son logros individuales que vamos teniendo, sino el fruto del Espíritu, que tengamos fruto, es que vayamos creciendo en paz, amor, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Ese es el fruto de nuestro Edén que el Señor nos coloca y nosotros tenemos que ser los encargados en desarrollar esos frutos, hermano. Ese fruto que tiene estos atributos, ¿no? Porque son atributos que el Señor nos da, en los cuales nosotros, con mucha responsabilidad, tenemos que crecer. No que crezca uno y que todos dependan, no.
todos tienen que crecer, todos. Para eso el Señor estableció, te lo voy a leer en el libro de los Efesios, capítulo 4, la tarea que el Señor nos encomendó a los llamados ministros de Dios. Entonces, como ministros tenemos que, Efesios capítulo 4, verso 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, ¿para qué los constituyó? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta un tiempo, después la gente tiene que desarrollarse sola, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Fíjate vos, hermano, esa es nuestra tarea de nosotros, ser el motorcito de aquellos para que vayan creciendo, ¿verdad? Para que ese fruto pueda florecer, esos atributos, y te los desarrollé recién: paz, amor, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, fe, amor en Cristo. Esa es la tarea, hermano. Por eso, la persona que estuvo súper mega enfocada en las cosas de Dios es el apóstol Pablo. O sea, ¿es posible estar enfocado en las cosas de Dios en este mundo? Sí, hermano, claro que es posible. Pero tengo que ignorar muchas otras que distraen, que entretienen. En la iglesia nosotros tenemos que venir a no estar entretenidos, sino a oír palabra de Dios. Fuera de la iglesia, hermano, tenemos 270.000 millones de entretenimiento que el enemigo se encarga. Este aparatito que, si vos me estás viendo, es el celular que contiene internet, es el arma más, ¿cómo te puedo decir?, en contra que nosotros tenemos. Porque acá tenés de todo. Ni hablar lo que en algún momento se llamó la caja del diablo, que yo no creo que sea la caja del diablo, porque quizá la caja del diablo porque nosotros no nos metimos a tener programas evangélicos como corresponde, ¿no? No programas de entretenimiento evangélico, no. Programas evangélicos, ¿verdad? Que es la televisión. Pastor, qué antiguo que es usted. Se parece al antiguo de Franchella. No podemos volver a los 50, pastor. No, hermano, acá no se trata de edades, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos va a ser el mismo. Dios no cambia, Dios no envejece. Lo que pasa es que el enemigo te hace creer esas cosas, que no, esto ya es antiguo, ahora estamos más modernos. Y ya te emplean palabritas en inglés, porque si no sos antiguo. Y lo que no prestamos atención, que nos están desenfocando de las cosas de Dios. Nosotros debemos estar enfocados. El trabajo del enemigo, distraerte, te quiere distraer, te quiere sacar, quiere que pierdas la bendición, que pongas como prioridad tus cosas antes de las de Dios. Nosotros tenemos que poner las cosas de Dios como prioridad. Te repaso lo que hablé al comienzo de Abraham. Abraham, Dios lo llama para que entregue al hijo, al que se lo había prometido. Algunos dicen 24, otros 18, no importa. Dios se lo prometió y pasaron años hasta que la promesa llegó. Tuvo ese bebé de su matrimonio natural, esa promesa, ese heredero legítimo, y lo fue amando y fue creciendo y llegó a ser un adolescente. Y cuando es un muchacho, Dios le dice: quiero que me lo entregues. Y el chico fue instruido como Abraham, por Abraham fue instruido, por eso no se negó a hacer una ofrenda, hermano. No te niegues a hacer una ofrenda para Dios en tu vida, en dejar muchas cosas de lado y enfocarte en las cosas de Él. No tengas temor, porque el Señor te tiene alta recompensa. Él es galardonador de los que buscan, pero no te hagas
comer la cabeza que los galardones van a ser acá. Puede ser que el Señor acá te dé algo, pero nuestro galardón está en el cielo, en la eternidad. Ahí están los galardones que el Señor tiene preparado para los que le buscan. Jesucristo mismo dijo, voy a buscar morada, a preparar morada, perdón. Él fue a preparar morada, Él va a volver. Hermano, y que no nos encuentre como en los tiempos de Noé. Si vos te das cuenta y reaccionás mediante la palabra, yo estoy haciendo las cosas de Noé, salí inmediatamente de ese estado, de ese estado y volvete en amistad con Dios. Y será edificada tu casa. Y a veces te preguntás por qué tengo problemas en mi casa, mi esposo, mi esposa, mis hijos, que el dinero no alcanza, que la economía está así. La palabra claramente dice en el libro de Job, capítulo 22, yo no recuerdo si es el versículo 21 o 22, vuelve en amistad con él y serás edificado, y alejarás de tu tienda la aflicción. No recuerdo si es el versículo 22 o el versículo 23. Pero vuelve en amistad con Dios, serás edificado y alejarás de tu tienda la aflicción, de tu casa la aflicción. Hay aflicción, hermano, es porque no estás en amistad con Dios. Es porque el Señor desde la eternidad te preparó para que seas un adorador en espíritu y en verdad, y está buscando que lo empieces a adorar. Él te está provocando. Te está provocando para que hagas lo que tienes que hacer. Entonces, hermano, enfoquémonos en las cosas de Cristo. Él nos dejó la guía, la brújula que es el Espíritu Santo, que vayamos por el camino correcto. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, el que nos consuela, nos da fuerza, nos da ánimo y nos lleva siempre a la verdad que es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y es de la única forma que nosotros vamos a cumplir con esto que Dios nos manda, ¿verdad? De tener esa motivación y ese ánimo de estar felices. Pablo en un momento dijo, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y estaba hablando de muchas cosas serias Pablo ahí en lo que dice. He aprendido a tener escasez, he aprendido a tener abundancia. Por todo he sido enseñado. Las aflicciones que Pablo pasó, hermano, fueron tremendas, pero nunca se quejó, estuvo enfocadito en las cosas de Dios, hizo todo lo que Dios le ordenó. Jesucristo le dijo, el Padre dijo que hagas esto, hagas aquello, hagas lo otro, vas a pasar por acá, vas a estar náufrago en alta mar, no temas, vas a ser encarcelado, quédate tranquilo que yo voy a estar con vos, te voy a mandar ángeles, te van a azotar 5 veces, te voy a dar la fuerza para que puedas soportar. Te van a apedrear, vas a soportar. Hermano, provoquemos ese encuentro con Cristo. Ya me quedan segundos. Vamos a orar, hermano, y le damos gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por los hermanos que están oyendo, por esta bendita audiencia de Radio La Predicadora. Señor, por las autoridades de este lugar, bendícelos en gran manera. Señor amado, resguarda, Señor, cuida todo esto que tú le has provisto, Señor, y hay necesidad en los hermanos que están oyendo, alcánzalos, Dios mío. Señor, dale fuerza, que sea tu Espíritu Santo visitándolos, Señor, manifestándose, Señor, en sus vidas, Señor, para recibir ese ánimo, ese soplo de ánimo, Dios mío, para continuar en este camino, Señor. Aquellos que están necesitados en esta tarde, Dios mío, suple toda necesidad, Señor, y aquellos que esperan de tu sanidad, Señor, de tu bondad, Padre amado, extiende tu mano poderosa y alcánzales esa sanidad que están necesitando. Te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermano, hermana, amigo, amiga, nos volvemos a encontrar el próximo viernes en el nombre de Jesús, aquí en Radio La Predicadora, en este espacio de la Iglesia Camino Nuevo de Ciudad Evita, Punto de Unión. Chao, Dios te bendiga. La fe te hace descubrir el poder que se encierra en ti, para ver lo que no se ve, para poder seguir
Es pues la fe, la moneda que adquiere todo. Es pues la fe, más valiosa que el mismo oro.